La conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando el equipo, como en cada uno de los programas, en la operación técnica, Claudia Bucarey, locución y tarea web, Magali Zunino, Miriam Ser y Alexis Sodero. La conciencia del cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa puedes hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 30 40. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconcienciadelcosmoscardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales, en Instagram como La Conciencia del Cosmos Cardales y en YouTube como La Conciencia y el Cosmos. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación,
dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna. Alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. Estos programas son realizados en base a los estudios de Cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campos, Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En el programa del día de hoy nos va a estar acompañando el libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa de Daniel Gagliardo. Recorriendo el sendero. En el reino de Erx, los seres aprenden a trabajar con diversos aspectos de la luz. Las variables de ese trabajo son amplias. En ese estado de conciencia, no solo la luz ofrece un crisol inmenso de posibilidades y patrones. Todo lo que conforma la existencia, traducido en términos de energía, ofrece allí campo de interacción sideral evolutiva. Reverenciad la jerarquía y la ley del cosmos. En ellas se ofrece el único del modo en que vosotros podéis ensayar comunión y búsqueda consciente de unidad. Caminad los caminos de la instrucción con respeto ante los verdaderos devotos. En ellos la energía se libera estimulando ascensión. Cuando por vuestro camino el devoto cruza, debéis saber que el Padre, por su intermedio, se os manifiesta. Así, ante la sintonía registrada y confirmada de inmensos cambios que se avecinan, el buscar estrechar distancias con aquello que en sus conciencias lo simboliza potentemente y eleva su condición de necesidad, es consecuencia que podríamos definir como natural. Presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual es hacer espacio a lo nuevo. Este primer extracto de estudio se titula El saber ocupa lugar. Y Daniel Gagliardo comienza diciendo: nosotros en cierto momento de nuestra vida practicamos decenas de años artes marciales. Incluso enseñábamos eso. En un momento dado, nuestra conciencia fue tocada con claridad, con un estímulo, y vimos que no teníamos nada más que ver con eso. Y habla del apego y de los apegos. Cuando soltamos todo,
lo que estaba para ser vivido dentro de este nuevo conocimiento de la instrucción empezó a emerger como nunca antes había podido emerger, porque hicimos espacio para lo nuevo. No tengan apego por nada. Aquel que no tiene apego por un conocimiento, por una instrucción en particular, ese es libre y continuamente está en expansión, se está ampliando, creciendo. Entonces, escuchemos, el saber ocupa lugar. Nosotros en cierto momento de nuestra vida practicamos decenas de años de artes orientales, decenas de años. Incluso enseñábamos eso. En un momento dado, nuestra conciencia fue tocada con claridad por un estímulo y vimos que no teníamos nada más que ver con eso. Y en ese mismo momento dejamos de hacerlo, de enseñarlo y de practicarlo. Porque habrá quien piense, bueno, este hombre capaz que nunca tuvo que pasar por ese trance, de estar metido en cosas del ciclo anterior, en cosas de Oriente, en artes orientales, en disciplinas. Sí, no, lo pasamos perfectamente. Precisamente nos sirvió de gran experiencia esta cuestión de haber estado tan metidos, tan profundamente metidos en ese tipo de expresión de la energía, y de repente, ante un estímulo interno, soltar todo eso. Y nunca más trabajar con eso. Se acabó. Como empezó, terminó. Así de simple. Alguna vez empezó, alguna vez terminó. Pero estuvimos receptivos, el estímulo llegó, estuvimos receptivos y soltamos todo eso. Cuando soltamos todo eso, lo que estaba para ser vivido dentro de este formato que denominamos como nuevo formato del conocimiento, de la instrucción, empezó a emerger de un modo galopante, como nunca había podido emerger. Fue soltar lo viejo y que lo nuevo empezara a entrar por la ventana, por la chimenea, por abajo de la puerta, así, porque realmente hicimos espacio para lo nuevo. Si un ser está pegado a técnicas viejas, a cuestiones viejas, no hace espacio para lo nuevo no lo encuentra receptivo. Nosotros tantas veces decimos que ese refrán de que el saber no ocupa lugar es una mentira enorme, que esta civilización nuestra alimentó y usó tantas veces. El saber ocupa mucho lugar, sobre todo porque las personas tienen mucha inercia y apego con las cosas. Y el saber también puede pasar por esta cuestión de los apegos y de la inercia. Entonces lo que uno sabe tiene que tener la capacidad de soltarlo. A ver, la esencia del conocimiento no se pierde nunca. Lo que cada paso, bajo algún tipo de técnica o conocimiento del ciclo anterior, hubiera sido vivido por mi conciencia, está en síntesis en mi conciencia, eso no se borra nunca. Soy la resultante de eso, cada uno es la resultante de toda su trayectoria evolutiva. Es lo que es porque cada una de las vivencias y de las prácticas que transito hicieron que él fuera eso que es. Pero para llegar a ser otra cosa, el ser tiene que abrirse a otra cosa. Muchas veces dijimos, para ir hacia un lugar nuevo hay que tomar caminos nuevos, los caminos viejos llevan a lo viejo. Si nosotros cuando recibimos ese estímulo no nos hubiéramos abierto a lo nuevo, y hubiéramos sido un caminante más de lo viejo, otra vez el burro, la noria. Y hay gente que nunca aprende, y el burro sigue en la noria. Está bien, habrá quien quiera seguir alrededor de la noria, pero hay un momento donde el burro tiene que ser soltado de la noria. Tenemos que salir de esa posición, y esto es muy importante que se entienda. No se trata de ir preguntando qué cosa es o no válida todavía. Se trata de que el ser tenga la capacidad de mirar aquel elemento y ver cuál es su origen, cuándo se conformó, en qué modo, en qué lugar, en qué tiempo estaba activo, de qué modo y en qué momento brindaba un servicio a la humanidad si es que lo brindaba. Y a partir de ahí el ser tiene un referente. Es una técnica que tiene 1000 años, ya huele a podrido. No importa si lo reflotó un maestro que se tomó la molestia, hizo la inversión de ir al Tíbet y encontró una línea de práctica del control de no sé qué para mover no sé qué cosa y modificar no sé qué chakra, y lo trajo y no lo conoce nadie, entonces eso debe ser bárbaro. Eso huele a podrido, igual es viejo, ¿se entiende? Porque ya está, ya fue. Ya no hay más clientes que realmente estén receptivos para esas técnicas. Los clientes o los receptores para esas técnicas son las personas que no terminaron
de hacer lo que tenían que hacer con esas técnicas en otras encarnaciones, incluso en esta misma encarnación, que están demorados, que vienen atrasados, que por más que la polaridad planetaria cambió y el estímulo que recibimos para abrirnos a lo nuevo es muy potente, esas personas siguen teniendo materias pendientes con los viejos entrenamientos y el viejo conocimiento. Entonces está bueno que repasen, pero en cuanto el repaso está hecho hay que soltar, porque si no se empieza en inercia. Cuando el ser hace un repaso y le va bien en el repaso, empieza el apego y la inercia, la posesividad. Me sale bien, ahora lo entendí, me sale mejor, bueno, me caso con eso. Uno no tiene que estar casado con nada. Nosotros en estas charlas muchas veces decimos, todo y cada uno de los elementos que aquí presentamos a quienes nos visitan o a los residentes como conceptos, como observaciones, como reflexiones, como energía de instrucción, tómenlo y tírenlo a la basura y quédense solamente con lo que sirva a su conciencia. Tiren todo lo que decimos acá. Lo que está en los libros, lo que está en los cassettes, tiren todo. Tengan la capacidad de encontrar solo aquello que sirve a su conciencia en cada momento. No se apeguen ni a esto, ni a lo viejo, ni a lo nuevo, ni a nada. No tengan apego por nada. Aquel que no tiene apego por un conocimiento en particular, que no tiene apego por una instrucción en particular, ese es libre y continuamente está en expansión, se está ampliando, está transmutándose, está creciendo. Donde hay apego hay estancamiento. Donde hay preferencia hay una cosa así obtusa instalada en la conciencia. Donde hay preconcepto, prejuicio, también. Y no se entienda como un preconcepto o prejuicio lo que decimos respecto a lo del ciclo anterior. Solo les estamos diciendo que aquel elemento que los llevó hasta una estación terminal, aquel transporte que los pudo llevar hasta una estación terminal y solo iba hasta esa estación terminal, no se queden sentados arriba esperando que lo lleven más hacia otro lado. Ahí terminó. Tomen la valija, sáquenla del valijero y fíjense cómo sigue el viaje. Vosotros fuisteis preparados kármica e internamente para colaborar en ciertas etapas con la difusión del nuevo conocimiento. Ese entrenamiento, albergado en vuestra conciencia interna y desde allí regulado a los niveles de la personalidad, es valiosa herramienta. Mas su valía solo se preserva si como conocimiento solo lo ofrecéis en respuesta a estímulos interiores. No debéis caer en la interferencia de creer que todos los individuos deben ser por vosotros esclarecidos. Solo ofreceréis la verdad de los nuevos tiempos a quienes os fuesen señalados por la vía intuitiva. Solo el consciente derecho os señalará cuándo un ser fértil al nuevo ciclo ha de ser estimulado. Habréis de trabajar en grupos, desmistificando la cualidad del número.
Continuamos en el segundo bloque recordando el tema central de hoy, hacer espacio a lo nuevo. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación de la anterior y que se titula Expresión planetaria masculina y femenina. Y Daniel Gagliardo dice: la expresión planetaria empezó como positiva y ahora se revierte para negativa. Todo el proceso de exteriorización, de interiorización de espíritu, materia, se fue dando bajo la polaridad positiva masculina. Lo que queda de este proceso y lo que viene después, que es la elevación y la síntesis, tiene que darse bajo la polaridad femenina, porque si no fuera así, no se puede dar. Cuando la conciencia se va a exteriorizar, que está en un estado de inocencia, necesita que la energía del campo vibratorio donde se esté instalando sea extrospectiva para que le permita exteriorizarse para hacer toda la experiencia material. Después elevarse y buscar la elevación y la síntesis bajo el polo femenino. Entonces escuchemos expresión planetaria masculina y femenina. La expresión planetaria empezó como positiva y ahora se revierte para negativa. Todo el proceso de exteriorización y interacción espíritu-materia, todo ese proceso se fue dando bajo la polaridad positiva. Y ahora que termina la interacción, o sea, este proceso de interacción espíritu-materia y viene el de elevación y síntesis, en la mitad aproximadamente se tiene que dar la reversión. Lo que queda de interacción de espíritu-materia y elevación y síntesis tiene que ser bajo la polaridad femenina. El inicio de exteriorización y de interacción espíritu-materia, todo eso se dio bajo el aspecto positivo. Y lo que resta de interacción espíritu-materia y elevación y síntesis se tiene que dar bajo el aspecto negativo. Porque si no, no se puede. Cuando la conciencia se va a exteriorizar, que está en un estado de inocencia, necesita que la energía del campo vibratorio donde se esté instalando sea extrospectiva. ¿Para qué? Para que le permita exteriorizarse en la experiencia. Si el planeta no hubiera tenido una polaridad extrospectiva de exteriorización, no hubiera estado dada esa exteriorización precisamente de la conciencia en la materia. La conciencia se tiene que exteriorizar en la materia para hacer toda la experiencia material y después elevarse y buscar la síntesis. La primera fase del proceso es todo bajo polaridad masculina, extrospectiva. Ese estado de ingenuidad que el ser tiene, de inocencia que el ser tiene, y que pasa luego a vivirse como instrucción, como cognición, lo hace todo, casi todo, bajo polaridad masculina. Y después va pasando el estado de cognición profundo al de sabiduría, que coincide precisamente con la elevación y la síntesis. Todo eso se hace bajo polo femenino. Entonces, en este tipo de planetas, con las condiciones que tiene la Tierra, se hace primero bajo polaridad masculina y luego se cierra el ciclo de experiencia bajo polaridad femenina. El planeta pasa a otra fase, una tercera fase. Todo el sistema solar pasa a una tercera fase. Esta es la segunda fase de todo el sistema solar. El sistema solar va a pasar a otra tercera fase, que es la fase de cierre. Ahí es la fase de cierre. En nuestro sistema solar se concluye esa fase de cierre, termina un gran ciclo, es reabsorbido en las energías logoicas para ser repartido nuevamente, donde se terminan las experiencias de aspecto, de los rayos de aspecto en un sistema solar como el nuestro. Por eso, el primer rayo de aspecto con que se trabajó fue el tercero, que fue el que rigió este planeta. Ahora es el segundo y el último va a ser el primero. Todo el sistema solar está pasando por una segunda fase, regida por segundo rayo. Cuando se agote toda esta fase, se haya generado una síntesis bajo segundo rayo, se empieza la fase final, donde el planeta, todo el sistema solar y los planetas que lo componen, van a pasar a una síntesis profunda y van a ser redistribuidas esas energías, reexperimentadas y redistribuidas a nivel logoico de otra manera. Entonces son tres fases en este sistema solar.
al penetrar la vida de la superficie planetaria, la esencia cósmica promueve resonancias singulares. Nuestras partículas se alinean a elementos de orden sutil e inmaterial con capacidad transmutatoria. Cuando los seres de Erx desenvuelven su existencia en el marco previsto por la conciencia logoica para esta transición, permiten la polarización de vibraciones provenientes de los rellanos superiores de esta galaxia, así como de impulsos procedentes de galaxias lejanas. Al asistirnos en el contexto de nuestras iniciaciones, consuman a su vez aspecto de su propia trayectoria ascensional. Debíamos vigilar y custodiar en nosotros, mas aquella custodia, si podía genuinamente efectivizarse, también obraría donde la energía buscara de ella servirse. Vigilábamos en nosotros, y de modo incomprensible para la mente racional de la humanidad, la vida planetaria en su totalidad. Estamos en el tercer bloque del programa y recordamos que el tema central de hoy es hacer espacio a lo nuevo. El próximo extracto de estudio se titula Anticipo de la transmutación logoica. Daniel Gagliardo nos dice: ya empezó el cambio en 1988. Lo que no estaba previsto era el anticipo de la transmutación logoica que se tuvo que dar. Pero las fases de tercero, segundo y primer rayo, en ese orden, estaban previstas. Es el arquetipo para este sistema solar. Su utilización o desintegración del planeta. El planeta no se pudo sostener. Estaba y está tan caótico que la conciencia logoica que regía la Tierra no podía sobrellevarlo. Y la respuesta al llamado de auxilio fue el anticipo de la transmutación logoica para 1988. Se quitó muchísima presión a la situación planetaria, aunque la humanidad no lo percibió, porque fue en una fase de los campos de energía que no son de nuestra percepción, no son los campos tridimensionales. Escuchamos anticipo de la transmutación logoica. Ya empezó el cambio en 1988, sí. Lo que no estaba previsto era el anticipo de la transmutación logoica que se tuvo que dar. Pero las fases de tercer rayo, segundo y primero en ese orden estaba previsto. Es el arquetipo para este sistema solar. Eso fue el anticipo. Ahí se tuvo que anticipar la transición planetaria. En realidad la transición planetaria tendría que haberse dado más o menos entre el 2012 y el 2014. Por eso los mayas no estaban equivocados cuando hablan de un gran cambio para el 2012. Lo que pasa es que el planeta no se pudo sostener. Estaba tan en un estado caótico, sigue estando en estado caótico la vida planetaria, estaba tan ajustado el proceso que muchas veces nosotros compartimos acá con la gente que la conciencia logoica que regía la Tierra no podía asumirlo en ese estado ya, no podía sobrellevarlo. El caos era tan grande, el desequilibrio era tan grande que no podía sobrellevarlo. De algún modo, simbólicamente hablando, se emitió a la vida galáctica, a la vida cósmica, se emitió un llamado de auxilio. La respuesta fue el anticipo de la transmutación logoica. Quiere decir, en vez de darse entre el 2012 y el 2014, se dio en 1988, porque no hubiera podido llegar hasta el momento más o menos arquetípico en términos cósmicos. Se quitó muchísima presión a la situación planetaria, aunque la humanidad no lo percibió, porque se quitó presión en un campo, en una fase de los campos de energía que no son de nuestra percepción, no son los campos precisamente tridimensionales. Se descargó muchísimo la tensión tremenda que venía generando, que venía viviendo el logos planetario
que tenía todo este proceso desde su inicio y se aligeró mucho esa carga. Todavía están los dos logos haciendo el proceso en conjunto. Todavía no terminó. Esta transición entre un polo y otro, para que un polo agote su expresión y el otro se torne realmente activo de una manera estable y continua, es precisamente el logos anterior está soltando cada vez más, y este logos con mayor experiencia evolutiva, que es el que está rigiendo la polaridad femenina, va tomando de un modo cada vez más acelerado las riendas de la vida planetaria. Este logos que no hubiera podido sigue soltando, y este va tomando. No podía haberse dado más rápido la transición, porque hubiera sido una hecatombe directamente a nivel planetario. Porque no es golpear así la palma, sale una gran conciencia y toma otro el planeta como quien se pasa un auto en una ruta. Un planeta implica muchos niveles de conciencia, muchos niveles de vida, mucha energía en distintas dimensiones y planos, como para que se pueda tomar a la ligera una transmutación de esta naturaleza. Todo esto se está haciendo todavía de una manera muy particular. Cada segundo que transcurre, el logos planetario que expresa la energía femenina, que la sostiene, que la irradia, va avanzando más en el dominio de la vida planetaria y el otro se va retirando, va soltando y soltando y soltando. Los seres que están apegados a lo viejo, que no están abiertos a lo nuevo, están en esta fase de apego a la energía del logos que se retira, de la gran conciencia que va soltando su regencia en el planeta. Los que están abiertos a lo nuevo, por el contrario, refuerzan cada vez más su sintonía con esta gran conciencia que va tomando la vida planetaria en sus manos. Percibe esa energía, se identifican con ella, la corresponden en actitudes, en pensamientos, en formas de actuar. Esa transferencia se va dando de a poco, gradualmente. Porque la sutilización es una cosa y la desintegración es otra. El logos tendría que haber llevado el planeta a la sutilización. La situación planetaria lo excedió en términos evolutivos. Sus conocimientos cósmicos, en ese sentido, estaban excedidos. El hombre de la Tierra generó tal desequilibrio en el campo tridimensional que este logos no pudo comenzar el proceso de reversión de la materialización planetaria, la sutilización, no lo pudo comenzar. Afortunadamente, este tipo de entidades cósmicas de alta magnitud no tienen el ego humano. Un ser humano hubiera intentado igual, hubiera hecho un desastre, hubiera hundido el barco un ser humano. En cambio, una conciencia de esta magnitud inmediatamente se dio cuenta que sus condiciones estaban sobrepasadas para asumir el proceso de sutilización, emitió, simbólicamente hablando, un llamado de auxilio al cosmos y correspondió la vida cósmica enviando a su auxilio un logos que tomara la sutilización planetaria en sus manos, porque si no, este logos que ahora está soltando, en vez de sutilizar, hubiera disuelto, hubiera desintegrado, porque no tenía la capacidad de hacerlo con las condiciones que estaban dadas. Si hubiera emprendido la sutilización, al querer sutilizar un campo de energía que lo había excedido en términos caóticos y de desequilibrio, lo hubiera tenido que desintegrar, no hubiera sabido cómo sutilizarlo. Ahí es donde el proceso y cómo el proceso se encamina de otra manera.
te contamos que nuestra página es www.ucsim.org.ar. Allí podrás encontrar toda la información de nuestras redes, grupos de trabajo existentes, programas radiales, audios, videos y toda la literatura de Daniel Gagliardo. También podrás encontrar datos acerca de la posibilidad de visitar el Centro de Servicio Planetario en Córdoba y realizar una estadía gratuita en el mismo. Continuamos con el cuarto bloque. Te recordamos que el tema central del día de hoy es hacer espacio a lo nuevo. Este próximo extracto de estudio que vamos a estar escuchando también es continuación del anterior y se titula Logos y rayos, técnicas que van a surgir. Continúa Daniel Gagliardo con la instrucción y dice: todos los logos tienen. Algunos logos sintetizan esquemas radiales múltiples. Y no solo logos, también seres que pueden estar en etapas muy por debajo de la vida logoica. Ambos logos son de segundo rayo, y habla de Amunakur. Hay etapas donde el ser tiene un rayo en particular que lo rige, y otras donde puede estar viviendo una síntesis de rayo. Que varios rayos en armonía estén operando y él lo perciba como una misma energía y que realmente sea una misma energía en comunión, porque los rayos ya no operan individualmente. Por ejemplo, en el mental cósmico operan en tríadas, en el astral cósmico operan 5 rayos individuales y en el físico cósmico operan 7 también individuales. Las técnicas que tienen que surgir van a tener las condiciones que la energía les imponga. Lo que realmente es terapéutica genuina solo apunta a un elemento y desde ahí toca y eleva todo lo demás. Entonces escuchemos el audio de logos y rayos, técnicas que van a surgir. Todos los logos tienen. Lo que ocurre es que algunos logos sintetizan esquemas radiales múltiples. Y no solo logos, también seres que pueden estar en etapas muy por debajo de la vida logoica. Hay etapas donde el ser tiene un rayo en particular que lo rige y otras etapas en su evolución donde puede estar viviendo síntesis de rayo, quiere decir que varios rayos en armonía estén operando, si en conjunción, en combinación estén operando, y él los perciba como una misma energía, y que realmente sean una misma energía, en comunión. A veces hay logos que expresan una energía de rayo en particular, a veces hay logos que expresan más de una energía. Según en qué nivel encontremos la partícula logoica, que es decir, la conciencia logoica, puede estar expresando una sola energía de rayo, o combinaciones múltiples de rayo, porque hay esquemas de la vida logoica, de la vida cósmica, donde los rayos ya no operan individualmente, ya no rigen individualmente. Por ejemplo, en el mental cósmico. Los rayos en el mental cósmico operan en tríadas. Son 3 conjuntos de 3 rayos los que operan en el mental cósmico. En el astral cósmico todavía operan individualmente, son 5 rayos los que operan. En el físico cósmico operan 7. Pero en el mental cósmico ya están sintetizados en 3 conjuntos de 3. La vida logoica en el mental cósmico suele tener esas condiciones radiales, esas características radiales donde los rayos operan en síntesis y en conjunción. En realidad no es un logo de primer rayo, es un logo de segundo. Lo que tiene es una capacidad de segundo rayo, quiere decir, una inmensa sabiduría de condición superior. Porque todavía la experiencia que nos resta es desde segundo rayo. No es un logo de primer rayo. Es un logos que expresa y canaliza energía crística de segundo rayo, como el logo que se está retirando, que expresa esa energía de segundo rayo. Este es un universo de segundo rayo en este momento.
El sistema solar es de segundo rayo y nuestro universo planetario es de segundo rayo. Este logos es un logos de segundo rayo con una mayor experiencia evolutiva y también un volumen, un voltaje de segundo rayo mayor. Él viene a ser la herramienta del mental del logos planetario actuando. Él representa la mente planetaria, asume el esquema, el paradigma mental del logos planetario en acción. Él resume eso, sintetiza eso, la mente del logos planetario. Es como nuestro nivel mental. Bueno, Amunakú representa eso. Es la herramienta del logos en el campo mental. Es la partícula mental planetaria sintetizada. De ahí baja los arquetipos. Entonces él irradia los arquetipos precisamente porque es la mente del logos en acción. Él complementa el nivel mental del logos como la herramienta, la partícula principal del campo mental logoico. No podríamos garantizar que fuera así. No sabemos, porque las técnicas que tienen que surgir van a tener las condiciones que la energía les imponga. Nosotros no sabemos sobre lo que es inédito, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Sí sabemos que todavía en el campo etérico-físico humano se va a necesitar terapéutica, sabemos que en el campo de la conciencia emocional también y en el campo mental también, y cada vez más. ¿De qué modo? ¿Cómo van a operar? ¿Cuáles van a ser las condiciones? ¿Cuáles van a ser los modelos o los protocolos que esas técnicas van a tener? Lo ignoramos, porque precisamente son inéditas, hasta este momento siguen siendo desconocidas. Van a tener la condición, la cualidad, y van a interrelacionarse con la conciencia humana en base a lo que la energía les otorgue como posibilidad, que va a ser en base a la necesidad de los seres humanos y del planeta. Porque una línea terapéutica, en lo inmediato, opera sobre la conciencia humana. Pero en realidad, la energía que ampara una línea terapéutica es mucho más profunda e inteligente. Cuando está curando el campo de conciencia humano, una parte de esa energía también impacta de modo benéfico, se está imponiendo terapéuticamente a los distintos niveles de conciencia que conforman la vida planetaria. La energía no opera de un modo egoísta y exclusivamente en un elemento. Se puede centrar principalmente en ese elemento, pero los alcances son universales. Que es una verdadera línea terapéutica o un movimiento terapéutico, una aplicación terapéutica que tenga amparo interno, es de carácter universal. Opera sobre un elemento, quiere decir, utiliza un elemento para su operativa directa, pero en realidad es mucho más amplio el espectro de acción, es universal. Lo que realmente es cura genuina o terapéutica genuina, solo apunta a un elemento y desde ese elemento toca, estimula y eleva todo lo demás. Aquello que compulsivamente miles de seres deseaban y desean cazar con sus dispositivos de grabación y fotografía, prendados fenomenológicamente, nos había sido entregado bajo ley de necesidad.
simplemente la energía, otorgando aquello que sería utilizado por ella bajo determinadas condiciones y ceremonia. Presentamos el quinto y último bloque de este programa, cuyo tema central es hacer espacio a lo nuevo. El último extracto de estudio se titula Edward Bach y las terapias emergentes. Una persona dice, Edward Bach llegó a no dormir por días y a curar sus enfermedades personales debido a la intensidad de su objetivo, que era ayudar a la humanidad. ¿Una persona puede vivir lo mismo? Y Daniel Gagliardo responde, una persona puede vivir todo aquello que la energía y su interno consideren que tiene que vivir. La renovación de los votos. Cualquier persona puede ser una herramienta de la energía y a partir de ese momento recibe el respaldo de la energía y cuando es necesario recibirá los estímulos internos. Cuando un terapeuta o una terapia emergen, solo abren camino. Son eslabones de lo anterior y lo posterior en un movimiento continuo eterno. La terapia acompaña el proceso de transformación que el ser esté dispuesto a emprender. La cura es un proceso de renovación hacia lo nuevo. Escuchemos entonces Edward Bach y las terapias emergentes. Edward Bach, nos dicen acá, llegó a no dormir por días y a curar sus enfermedades personales debido a la intensidad de su objetivo. El objetivo de su tarea era ayudar a la humanidad. Una persona, sea la edad que tenga, puede vivir lo mismo. Una persona puede vivir todo aquello que la energía y su propia conciencia interna consideran que tiene que ser vivido por ella. Y eso es algo tan íntimo, tan personal, tan profundamente oculto está eso, que nadie puede saber de qué se trata. Pero cualquier persona podría ser una herramienta de la energía y automáticamente a partir de ese momento recibe el respaldo de la energía, lo respalda la energía, la ampara la energía. Entonces, él, como otras tantas personas en el pasado y como otros en la actualidad y en el futuro, cuando es necesario van a recibir los estímulos internos. Para que un ser sea una herramienta como fue este hombre y como han sido otros hombres, como van a seguir siendo en las distintas ramas de lo que es la asistencia al planeta, sí tiene que haber una justificación, una necesidad genuina, y tienen que ser la herramienta adecuada para asistir a esa necesidad. Entonces, las condiciones las va a poner la energía interna y las va a poner la energía en general que rige el proceso. Entonces, nadie sabe cuál puede ser el alcance. Nosotros a veces miramos ciertos seres porque son un paradigma realmente loable, alguno diría imitable, pero Jesús dijo también, más que yo haréis. Es decir, más que lo que han hecho todos los más grandes terapeutas, puede llegar a ser hecho, puede llegar a ser consumado, si la necesidad del planeta y de la humanidad lo imponen. Cada vez que la energía planetaria considere que un elemento tiene que emerger en asistencia de la humanidad y del planeta, la herramienta siempre va a estar, porque cada vez que hay una necesidad, la energía ya previó que la herramienta que esté a la altura del tratamiento de la necesidad esté presente. Y si no está presente en ese momento, es que aquello no es necesidad realmente. Puede ser observado por especulación, por análisis, tratar de ser entendido como una necesidad, pero en realidad no lo es. Cada vez que en el planeta existe una verdadera necesidad, la conciencia planetaria va a contar con la energía o el elemento o la herramienta para darle tratamiento. Eso es la ley garantiza siempre eso. Cuando un terapeuta o una terapia emergen, solo están abriendo un camino. Ahí no está el fin mismo de la cosa. Solo abren camino. Una terapia solo es un eslabón que ocupa un lugar después de las anteriores y antes de las que siguen. Una terapia genuina es una expresión de un movimiento que en términos de energía es eterno, es continuo, es inacabable. Una terapia es una manifestación de la circulación de la energía y de lo que la energía es capaz de ofrecer para restaurar los planos cuando tienen interferencias, o los campos de vida cuando tienen interferencia. Entonces,
Solamente cuando emerge algo nuevo, es un eslabón antes de lo que sigue y después de lo que ya está. Todo está concatenado. Por eso, alguno de esos eslabones va a servir seguramente a la conciencia de alguien que particularmente todavía tiene una vinculación energética con la condición o cualidad que el eslabón ofrece o con la que el eslabón está relacionado. Él lo que hizo fue abrir un camino para que esa energía siguiera. La terapia por sí misma no hace nada si el ser cree que la terapia es lo que va a hacer la diferencia. La terapia lo que va a hacer es acompañar el proceso de transformación que el ser esté dispuesto a emprender. Si un ser no está dispuesto a transformarse, una terapia no puede hacer nada por él. Y para que un ser se transforme, entre otras tantas cosas, que él va a tener que tener en cuenta, es continuamente renovar su ofrecimiento de vivir cada vez más profundamente ligado a las leyes internas. La renovación de los votos es eso, es que cada vez que paso por un ciclo, por un proceso, que agoto una etapa, me dé cuenta que necesito más profundamente, con esa nueva conciencia que ahora está presente en mí, que ahora me involucra, con esa nueva conciencia ofrecer más profundamente lo que soy para vivir más profundamente las leyes internas. Cuando un ser está aplicando en su vida una terapia, va en busca de una terapia, cuando está experimentando una terapia, y no tiene esta intención ni de transformarse, ni de renovar sus votos, quiere decir de renovar su compromiso para con las leyes internas, de ofrecerse más profundamente a vivir acorde a las leyes internas, ese ser no va a vivir ningún proceso de cura en particular. Él puede tener los mecanismos ilusorios, todas las fantasías que quiera en relación a las terapias, a las sanaciones, curaciones, pero no va a pasar de ser una ilusión, una fantasía. Porque un ser deja de padecer lo que padece cuando se transforma. Y un ser para transformarse tiene que estar abierto profundamente a lo nuevo. Curarse es retomar el contacto actualizado con la energía. Quiere decir renovarse energéticamente. La cura es un proceso de renovación, un proceso de apertura hacia lo nuevo. Y la capacidad de mantener la conciencia lúcida requiere por parte del ser un trabajo que involucra una gran cantidad de matices basados en la actitud que él sea capaz de sostener. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Está para reescucharlo nuevamente. Un programa bastante energéticamente interesante y difícil. Saludos para la abuela Marta, para Marcela, para Seba y para todos los oyentes un gran abrazo. A doña Elvira González, a Alicia Pro, a Seba, a Amanda, a Vanessa de los Cardales, a todos nuestros hermanos de Uxim, a Daniel y a todos los oyentes. Bueno, me sumo a los saludos y también saludar a todos los que nos acompañan siempre del otro lado. Y les decimos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, los Cardales. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, los Cardales, en asistencia a una comprensión más profunda
de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los Cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales 104.9 para todos los Cardales y el mundo.